Dentro del sobre había 3 objetos, una carta, un pequeño mapa dibujado a mano y una foto. Rosa tomó la foto primero. Era una imagen en blanco y negro de Miguel, mucho más joven, sentado junto a una mujer que Rosa reconoció de inmediato, Amorina. Ambos parecían felices, casi radiantes, sentados en un banco que Rosa ahora sabía que estaba en el jardín. Su corazón se encogió al ver la sonrisa de Miguel, tan llena de vida, pero también tan distante del hombre que ella conoció. Al abrir la carta, las palabras de Miguel resonaron: mi Rosa, si el jardín te ha traído hasta aquí, es porque entendiste que la vida está hecha de piezas que no siempre logramos unir. Pero tú eres el centro de mi rompecabezas, lo que mantiene todo unido. Rosa se levantó temprano esa mañana, con los primeros rayos de sol atravesando las cortinas floridas de su ventana. La brisa traía un suave aroma a jazmín del jardín, pero el olor, que normalmente la calmaba, parecía incapaz de aliviar la inquietud que latía en su pecho. A sus 62 años, su cabello canoso, cortado a la altura de los hombros, todavía mantenía el brillo que Miguel tanto elogiaba. Sus ojos marrones, marcados por años de risas y lágrimas, cargaban una sombra de melancolía desde la partida repentina de su esposo hacía 3 años. Vestida con un sencillo vestido azul de algodón, Rosa parecía un retrato vivo de serenidad, pero dentro de ella, un torbellino de emociones estaba a punto de despertar. Esa mañana, Rosa decidió reorganizar el antiguo despacho de Miguel, algo que había estado posponiendo durante meses. El pequeño cuarto, con estantes abarrotados de libros de tapa dura y un aroma a madera, era un lugar que evitaba. Cada rincón parecía susurrar recuerdos del hombre que amaba. Con un profundo suspiro, Rosa abrió la puerta y comenzó a hurgar en los cajones, decidida a transformar ese espacio en algo nuevo. Encontró papeles antiguos, bocetos de proyectos de cultivo e incluso una colección de monedas que Miguel solía guardar con tanto cuidado. Pero al abrir el último cajón del armario, algo diferente llamó su atención: una pequeña caja de madera, delicadamente cerrada con llave. El corazón de Rosa se aceleró. La caja parecía antigua, con la madera oscura marcada por el tiempo y una pequeña cerradura dorada. Al lado, una llave colgaba, atada a un cordón de satén descolorido. Sentada en el suelo, con la caja sobre su regazo, Rosa dudó antes de abrirla. Su mente viajó rápidamente, recordando los años junto a Miguel. Siempre fue un hombre reservado, pero nunca le dio motivos para desconfiar. Sin embargo, Rosa sabía que Miguel tenía un pasado antes de conocerla, un pasado del que rara vez hablaba. Con manos temblorosas, giró la llave y escuchó el suave clic de la cerradura. Dentro de la caja encontró un sobresellado con una caligrafía conocida. Era de Miguel. Junto al sobre, había una foto descolorida de un jardín lleno de flores, con una joven de cabello oscuro y mirada intensa. Rosa contempló la foto durante largos minutos, intentando descifrar quién era esa mujer y por qué Miguel guardaba aquello con tanto cuidado. Sus manos temblaban al tocar el sobre, pero decidió no abrirlo inmediatamente. «Necesito un momento», murmuró para sí misma, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. La foto parecía cargar un peso que Rosa aún no podía comprender. Después de colocar la caja sobre la mesa, Rosa sintió una necesidad urgente de hablar con alguien. Llamó a su mejor amiga, Esperanza, una mujer de 64 años, llena de energía y dueña de un humor irreverente. Esperanza tenía el cabello corto y rizado, ya completamente gris, pero su mirada vivaz siempre transmitía fuerza. Cuando llegó, encontró a Rosa todavía sentada en el suelo del despacho, con la foto y el sobre a su lado. «¿Qué pasa, Rosa? Tienes una cara que nunca te había visto antes», dijo Esperanza, sentándose en una silla. Rosa solo señaló la mesa, incapaz de pronunciar palabra. Al tomar la foto, Esperanza frunció el ceño. «¿Quién es esta mujer?», preguntó, mientras examinaba el rostro de la joven. Rosa se encogió de hombros, todavía perdida en sus pensamientos. «No lo sé. Nunca escuché a Miguel hablar de ella». «¿Pero por qué guardaría esto?», preguntó Rosa con la voz entrecortada. Esperanza, siempre práctica, trató de calmar a su amiga. «Tal vez solo sea un recuerdo antiguo, algo sin mucha importancia». «Pero esa carta».
Rosa, tienes que leer lo que está escrito ahí. Rosa sabía que Esperanza tenía razón, pero dudaba. La carta parecía un portal a algo que no sabía si estaba preparada para enfrentar. Tras unos minutos de silencio, Esperanza tomó las manos de Rosa. Amiga, sea lo que sea, eres lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Miguel te amaba, eso lo sé. No dejes que una foto o una carta cambien todo lo que construyeron. Rosa asintió lentamente, sintiendo que la fuerza de Esperanza la invadía. Decidió que leería la carta, pero necesitaba privacidad para procesar lo que descubriera. Después de la partida de Esperanza, Rosa volvió al despacho, se sentó en el viejo sillón de cuero de Miguel y sostuvo el sobresellado. El silencio en la casa era casi ensordecedor. Rosa miró el sobre como si pudiera explotar en cualquier momento. Con un profundo suspiro, rompió el sello con cuidado y sacó una hoja doblada. La caligrafía era inconfundible. Miguel siempre tuvo una escritura elegante, casi poética. Las primeras palabras hicieron que el corazón de Rosa latiera con fuerza. Mi querida Rosa, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado, pero hay algo que necesito contarte. Rosa sintió una mezcla de aprensión y nostalgia al leer esas palabras. Miguel parecía tan presente en ese momento que casi podía escuchar su voz. Sin embargo, el contenido de la carta reveló algo que Rosa nunca habría imaginado. Miguel tenía un jardín secreto, un lugar que había cultivado desde joven y que tenía significados profundos para él. Este jardín es más que un lugar para mí. Es donde dejé pedazos de lo que fui y de lo que perdí antes de conocerte, decía. Rosa sintió un escalofrío. La carta mencionaba una casa antigua, alejada de la ciudad, y un pedido de Miguel para que Rosa la visitara. Decía que todo tendría sentido cuando llegara. Rosa sintió una avalancha de emociones. ¿Quién era la mujer de la foto? ¿Por qué Miguel nunca había mencionado esa casa o ese jardín? Las preguntas se acumulaban en su mente como olas en una tormenta. Tengo que ir, murmuró para sí misma. Algo dentro de ella le decía que las respuestas a todas sus dudas estaban en ese lugar. Mientras preparaba una pequeña maleta, Rosa sintió una extraña sensación de anticipación. Cuando Esperanza, su amiga, supo de los planes, insistió en acompañarla. No irás sola, Rosa. Ni lo pienses. Si hay algo por descubrir, estaré contigo, afirmó cruzando los brazos de manera protectora. Rosa no tuvo fuerzas para discutir. La compañía de Esperanza parecía lo correcto. De acuerdo, pero debemos salir temprano mañana, dijo Rosa mientras cerraba el cierre de la maleta con un leve temblor en las manos. Al amanecer, Rosa y Esperanza se subieron al auto rumbo a lo desconocido. La carretera sinuosa estaba rodeada de altos árboles y campos que parecían extenderse infinitamente. Durante el trayecto, las dos amigas hablaron poco. El silencio era llenado únicamente por el suave sonido de la radio y los pensamientos inquietos que ocupaban la mente de Rosa. El destino parecía cada vez más cercano, pero también más cargado de misterio. Al llegar a la casa mencionada en la carta, Rosa sintió que el aire cambiaba. El lugar era sencillo, con paredes de piedra cubiertas de musgo y una cerca de madera que rodeaba un jardín exuberante. Al ver ese espacio, Rosa reconoció de inmediato el escenario de la foto. Es aquí, dijo, apenas logrando emitir su voz. Esperanza la tomó del brazo. Iremos juntas, Rosa. No importa lo que encuentres, no estás sola. El jardín parecía tener vida propia, con flores coloridas y árboles frondosos. Cada paso que daba Rosa era como una conexión más profunda con Miguel, pero también una aproximación a secretos que nunca imaginó tener que enfrentar. Al abrir el portón y entrar, sintió el olor de tierra húmeda y jazmín, el mismo aroma que la acompañaba en casa. Miguel, ¿qué escondiste aquí?, susurró, sintiendo que esa era solo la primera pieza de un enigma mayor. Rosa y Esperanza se quedaron paradas unos instantes frente al portón del jardín. Había algo mágico y, al mismo tiempo, inquietante en ese espacio. El sonido de las hojas moviéndose con el viento era interrumpido únicamente por los pájaros que parecían cantar para recibir a las dos visitantes. Rosa sintió su corazón acelerarse.
Sus ojos marrones recorrieron cada rincón del lugar, tratando de captar cualquier pista que explicara la relación de Miguel con ese jardín. Parece un lugar salido de un sueño, dijo Esperanza, tratando de aliviar la tensión en el ambiente, pero Rosa apenas murmuró en respuesta. Al cruzar el portón de madera, el jardín reveló su magnitud. Había flores de todos los colores, esparcidas en un caos armonioso que encantaba la vista. Un gran árbol en el centro lanzaba su sombra acogedora, y debajo de él, un banco de madera desgastado por el tiempo parecía invitar a descansar. Rosa sintió una conexión inmediata con ese espacio, como si llevara parte de la esencia de Miguel. «Este lugar es hermoso, pero ¿por qué nunca me trajo aquí?», preguntó Rosa, su voz cargada de melancolía. Esperanza, que ya conocía el hábito de Rosa de perderse en sus pensamientos, intentó traerla de vuelta al presente. «Quizás quería protegerte de algo, o tal vez estaba esperando el momento adecuado», dijo mientras se arrodillaba para tocar una planta que parecía especialmente bien cuidada. Rosa permaneció en silencio, caminando lentamente hacia el banco bajo el árbol. Al sentarse, sintió como el viento acariciaba su rostro, casi como si Miguel intentara consolarla. «Y mira esto, Rosa», llamó Esperanza de repente, señalando algo en un rincón del jardín. Rosa se levantó rápidamente y caminó hacia donde estaba su amiga. En medio de las flores había una pequeña placa de madera clavada en el suelo. Las letras, grabadas a mano, formaban una palabra que Rosa no reconoció de inmediato: Amorina. «¿Amorina es un nombre o algo especial?», preguntó Esperanza mientras Rosa se arrodillaba para observar más de cerca. Rosa tocó la placa con cuidado, sintiendo la madera áspera bajo sus dedos. «Nunca escuché a Miguel hablar de esto», dijo frunciendo el ceño. Esperanza se encogió de hombros, pero su mirada curiosa mostraba que estaba tan intrigada como Rosa. «Tal vez sea un nombre». «Podría ser el nombre de la mujer de la foto», sugirió Esperanza con cautela. Rosa sintió una punzada en el pecho. La idea de que Miguel pudiera haberle ocultado algo tan importante era dolorosa. Tras unos minutos, Rosa se levantó y comenzó a explorar el jardín con más atención. Cada planta que tocaba le hacía sentir que se sumergía más en las memorias de Miguel. Fue entonces cuando encontró una pequeña estructura de piedra cubierta de musgo. Parecía ser un viejo cobertizo, pero al abrir la puerta, Rosa descubrió algo diferente. En el interior había un pequeño altar improvisado, decorado con velas apagadas y un cuaderno grueso con una cubierta de cuero. «Rosa, ¿qué es esto?», preguntó Esperanza acercándose lentamente. Rosa tomó el cuaderno con cuidado, soplando el polvo acumulado antes de abrirlo. Las páginas estaban llenas de la caligrafía de Miguel, cada línea cargada de palabras que parecían susurrar directamente al corazón de Rosa. «Es su diario», dijo casi sin aliento. Las primeras páginas hablaban sobre el inicio de la construcción del jardín, pero a medida que Rosa pasaba las hojas, las anotaciones se volvían más personales. Miguel escribía sobre los días que pasaba solo en ese lugar, refiriéndose con cariño a alguien a quien llamaba Amorina. Rosa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero continuó leyendo. «Ella fue mi primera luz cuando el mundo parecía oscuro», decía una de las entradas. Esperanza observaba a su amiga con creciente preocupación. «¿Estás bien, Rosa?», preguntó, pero Rosa solo movió la cabeza, con los ojos todavía fijos en las páginas del diario. La siguiente entrada reveló algo aún más perturbador. Miguel mencionaba un encuentro secreto que había tenido en ese mismo jardín muchos años atrás. «Fue aquí donde prometimos nunca olvidarnos, aunque el destino nos separara», escribió. Rosa sintió un nudo apretarse en su garganta. La mujer de la foto, el nombre Amorina, todo parecía apuntar a una historia que Miguel nunca tuvo el valor de compartir. Esperanza, percibiendo la lucha interna de Rosa, puso una mano sobre su hombro. «Rosa, tal vez esto sea algo del pasado, algo que no tiene que ver con el amor que ustedes construyeron juntos», dijo, intentando aliviar el peso de aquel descubrimiento. Rosa miró a su amiga, pero no pudo decir nada. Había tantas preguntas girando en su mente que parecía imposible organizarlas. ¿Quién era Amorina? ¿Qué significaba para Miguel? ¿Y por qué había mantenido todo esto en secreto?
La tarde se transformó en noche, y el jardín parecía cambiar de atmósfera con la caída de la luz. Rosa y Esperanza decidieron encender algunas velas que encontraron en el cobertizo. Bajo la luz titilante, Rosa continuó leyendo el diario, buscando desesperadamente respuestas. Esperanza, por su parte, se quedó cerca, en silencio, entendiendo que su amiga necesitaba ese momento. «Mira esto», dijo Rosa, sosteniendo el diario con manos temblorosas. Miguel describía una última vez en que visitó el jardín con Amorina, mencionando algo que había dejado escondido allí. «Ella me pidió que guardara nuestras memorias aquí, para que algún día florecieran de nuevo», leyó Rosa en voz alta. Esperanza frunció el ceño. «¿Crees que escondió algo más en este jardín?», preguntó, y Rosa simplemente asintió, sintiendo que estaba cerca de algo importante. Al examinar el jardín una vez más, Rosa encontró algo que parecía fuera de lugar, una gran piedra ligeramente desplazada del suelo. Esperanza la ayudó a levantarla, revelando una pequeña caja enterrada. Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, abrió la caja y encontró un anillo delicado y un papel doblado. «Esto le perteneció a ella», dijo Rosa, con la voz casi quebrada. Mientras sostenía el anillo, Rosa sintió una oleada de emociones. Sin embargo, el papel traía aún más preguntas. «Para mi Rosa eterna, un día entenderás», decía Miguel. Rosa cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Esperanza tomó su mano, ofreciéndole consuelo. «Rosa, tal vez lo que él quería que entendieras está más allá de este lugar. Aún hay mucho por descubrir», dijo Esperanza con el tono firme que siempre la caracterizaba. Rosa miró el anillo y el papel, sintiendo que la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. El jardín, tan lleno de vida, ahora parecía un espacio de misterios por explorar. «Sea lo que sea, Miguel dejó esto para mí por una razón», dijo Rosa con determinación. Y mientras las velas seguían ardiendo, las dos amigas decidieron que el siguiente paso sería buscar quién podía explicar quién fue Amorina y qué realmente ocurrió en ese jardín. El día amaneció con un cielo teñido de un azul sereno, pero el corazón de Rosa estaba lejos de acompañar la tranquilidad del horizonte. Sentada en la mesa de la cocina, observaba el anillo y el papel que había encontrado en el jardín la noche anterior. La luz del sol se reflejaba suavemente en la joya, revelando un delicado grabado en la parte interna. «Para siempre, M», decía la inscripción. Rosa pasó el dedo por el detalle, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Quién era M? ¿Miguel? ¿O Amorina? La confusión y la angustia crecían mientras intentaba armar el rompecabezas que su esposo había dejado atrás. Esperanza, con su característica energía, entró en la cocina con una bandeja de café recién hecho y panes calientes que había comprado en la panadería del pueblo. «No resolverás nada con el estómago vacío, Rosa», dijo, colocando la bandeja sobre la mesa. Rosa esbozó una ligera sonrisa, pero sus ojos seguían fijos en el anillo. «¿Crees que está mal querer saberlo todo? Parte de mí siente que estoy traicionando a Miguel al indagar en su pasado», confesó mientras giraba el anillo entre sus dedos. «Rosa, escucha bien», comenzó Esperanza, sentándose junto a su amiga. «No estás traicionando a nadie. Miguel dejó estas pistas para ti, lo que significa que quería que supieras. Tal vez solo no supo cómo contártelo en vida. Ahora tienes la oportunidad de entender y encontrar paz». Las palabras de Esperanza eran una mezcla de firmeza y ternura, y Rosa sintió como parte de la fortaleza de su amiga la invadía. Respiró hondo y asintió. «Tienes razón. Necesito seguir adelante con esto». Mientras tomaban el café, Rosa y Esperanza comenzaron a planear los siguientes pasos. La nota mencionaba a una persona llamada Mateo, quien parecía estar vinculada al jardín y al misterio de Amorina. El nombre estaba subrayado, como si Miguel quisiera enfatizar su importancia. «¿Quién será ese Mateo?», preguntó Rosa en voz baja, como si la respuesta pudiera surgir del aire. «Solo hay una manera de averiguarlo», dijo Esperanza, con los ojos brillando de determinación. Con el diario y la nota en mano, las dos amigas decidieron regresar al pueblo para preguntar a los vecinos sobre Mateo. El lugar era pequeño, y casi todos parecían conocerse.
La primera parada fue una pequeña tienda de antigüedades en la plaza principal, donde un hombre mayor, de cabello blanco y mirada curiosa, las recibió con una sonrisa cálida. «Buenos días, señoritas, ¿en qué puedo ayudarlas?» Rosa dudó un momento antes de mostrar la nota. «Estamos buscando a alguien llamado Mateo, ¿conoce a alguien con ese nombre aquí?» El hombre, que se presentó como Juan, frunció el ceño y se rascó la barbilla, pensativo. «Mateo. Ah, claro. Solía cuidar del jardín de esa casa antigua. Pero hace muchos años que no lo veo. Si no me equivoco, se mudó a la ciudad hace un tiempo». Rosa sintió una mezcla de alivio y frustración. Saber que Mateo existía era un paso importante, pero su ausencia complicaba la búsqueda. «¿Sabe cómo podríamos contactarlo?», preguntó, intentando ocultar la ansiedad en su voz. Juan negó con la cabeza lentamente. «Lamentablemente, no. Pero hay alguien que tal vez lo sepa. Doña Camila, una mujer que siempre trabajó con él en el jardín. Vive en la última casa a la derecha, en la calle de las Palmeras». Sin perder tiempo, Rosa y Esperanza se dirigieron al lugar indicado. La casa de Doña Camila era sencilla, pero acogedora, decorada con macetas llenas de flores coloridas en la terraza. Una señora de cabello gris, recogido en un elegante moño, abrió la puerta con una sonrisa amable. «¿En qué puedo ayudarlas?», preguntó, observando a las dos con curiosidad. Rosa explicó rápidamente la situación, mencionando el nombre de Mateo y el diario de Miguel. Al escuchar el nombre de Miguel, la sonrisa de Doña Camila se desvaneció, dando paso a una expresión de sorpresa. «Miguel. Ah, claro, el esposo de Rosa. Él solía visitar el jardín con Mateo. Los dos tenían algo especial allí, algo que nunca llegué a entender completamente», dijo, invitándolas a pasar. Sentadas en la pequeña sala de estar, Doña Camila comenzó a contar lo que sabía. Mateo era un joven muy dedicado a su trabajo en el jardín. Decía que ese lugar tenía un significado especial para Miguel, como si fuera algo sagrado. Pero un día, Mateo se fue sin dar muchas explicaciones. Solo sé que dejó una caja con algunas cosas en el sótano del jardín. «Quizás eso le sirva», dijo Camila mientras servía una taza de té a Rosa. Rosa sintió una nueva oleada de esperanza. Si había algo que Mateo había dejado en el jardín, podría ser la clave para resolver el misterio. Agradeciendo profundamente a Doña Camila, ella y Esperanza regresaron a la casa de Miguel con un renovado sentido de propósito. El camino pareció más corto esta vez, como si el destino las estuviera atrayendo de vuelta. Al llegar al jardín, Rosa corrió hacia el pequeño cobertizo, que parecía el lugar más probable para encontrar el sótano mencionado por Camila. Con la ayuda de Esperanza, comenzó a mover algunas tablas sueltas en el suelo hasta que encontraron una puerta de madera envejecida, casi invisible bajo el polvo y los escombros. «Creo que lo encontramos», dijo Esperanza, respirando hondo mientras ayudaba a Rosa a abrir la puerta. El sótano era pequeño, con olor a humedad y paredes de piedra. En el centro, una vieja caja de metal estaba posicionada como si esperara por alguien. Rosa se arrodilló y abrió la caja con cuidado. Dentro, encontró una colección de cartas atadas con una cinta roja, todas dirigidas a Amorina. Su corazón casi se detuvo al ver la caligrafía de Miguel en cada sobre. «Son sus cartas para ella», dijo Rosa, con la voz quebrada. Esperanza se arrodilló a su lado, colocando una mano en su hombro. «Rosa, esto puede ser doloroso, pero quizás sea lo que necesitas para entenderlo todo». Rosa asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Tomó la primera carta y comenzó a leer. Con cada palabra, se sentía más cerca de Miguel, pero también más distante del hombre que creía conocer. Las cartas revelaban un amor profundo y antiguo, pero también lleno de sacrificios y secretos. Miguel describía cómo el jardín era un refugio para él y Amorina, un lugar donde podían ser ellos mismos, lejos del juicio del mundo. Rosa sintió una punzada de dolor y celos, pero algo en la manera en que Miguel escribía le hacía creer que ese amor, aunque importante, había terminado hacía mucho tiempo. Cuando Rosa cerró la última carta, Esperanza la miró con una mezcla de preocupación y expectativa. «¿Y ahora, qué haremos?».
Rosa respiró hondo, sosteniendo las cartas con fuerza. Necesito encontrar a Mateo. Es la única persona que puede decirme quién era realmente Amorina y qué significaba para Miguel. La luz del atardecer llenaba el jardín, creando sombras suaves que danzaban entre los árboles y las flores. Rosa sostenía las cartas con delicadeza, como si fueran tan frágiles como los sentimientos que evocaban. Sentada en el banco bajo el gran árbol, miraba el cielo teñido de dorado y sentía un torbellino de emociones difícil de descifrar. Esperanza, siempre atenta, permaneció en silencio junto a su amiga, entendiendo que ese era un momento que Rosa debía enfrentar sola. Escribió tantas cosas, dijo Rosa, rompiendo finalmente el silencio. Su voz era baja, casi un susurro, como si hablar más fuerte pudiera profanar las palabras que acababa de leer. Miguel era un hombre tan reservado, y ahora, estas cartas. Es como si estuviera conociendo una parte de él que nunca quiso mostrarme. Esperanza la observaba con una mirada llena de ternura, pero también de preocupación. Rosa, nadie es solo lo que muestra a los demás, dijo Esperanza, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Miguel te amaba, eso lo sé. Pero él era humano, con secretos, miedos y arrepentimientos. Quizás estas cartas sean la clave para que entiendas que, a pesar de todo, el amor que compartieron fue real. Rosa asintió lentamente, pero el dolor en sus ojos era evidente. La carta que más la perturbaba contenía un fragmento que parecía resonar en su mente. Amorina, fuiste mi primer amor, pero Rosa es mi alma. Es ella quien me da la fuerza para seguir adelante, incluso cargando con la sombra de lo que fuimos. Rosa cerró los ojos, intentando procesar esas palabras. El nombre de Amorina siempre estaba presente, pero Miguel parecía querer separar los dos amores de su vida, cada uno con su propio significado. Mientras Rosa se sumía en sus pensamientos, Esperanza, incapaz de quedarse quieta, comenzó a revisar el resto de la caja. Mira esto, dijo, sosteniendo un pequeño cuaderno negro con una cubierta de cuero. Rosa lo miró, todavía sosteniendo las cartas. ¿Qué es eso?, preguntó con voz vacilante. Esperanza abrió el cuaderno con cuidado. Las páginas estaban llenas de anotaciones, dibujos de flores y diagramas del jardín. Parece un diario de jardinería, comentó, pero al pasar algunas páginas encontró algo diferente. Espera, aquí hay algo más. En una de las páginas había una lista de nombres. Además de Amorina y Mateo, aparecían otros nombres, como Elisa y Raúl. Rosa frunció el ceño al mirar la lista. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó, más para sí misma que para Esperanza. Los nombres estaban alineados como si fueran piezas de un rompecabezas, pero sin contexto era imposible entender su conexión. Rosa pasó los dedos sobre el papel, sintiendo el desgaste de la tinta. Mateo, Amorina. Ahora Elisa y Raúl. Cuanto más descubro, más preguntas surgen. Decidida a no perder el hilo conductor, Rosa volvió a leer la nota original que mencionaba a Mateo. Él es la siguiente pieza de todo esto. Si alguien puede explicarme quiénes son estas personas, es él, dijo Rosa con una determinación que parecía crecer con cada nuevo hallazgo. ¿Crees que todavía esté en la ciudad? Camila mencionó que se mudó allí hace muchos años, dijo Esperanza, intentando seguir el razonamiento de su amiga. Rosa reflexionó un momento antes de responder. Si él es importante para este jardín, debió haber dejado algo que nos conduzca hasta él. Miguel no era de los que dejaban cabos sueltos. Miró alrededor, observando el jardín con una mirada renovada. Era como si cada flor, cada piedra, pudiera esconder una nueva pista. Busquemos. Quizás haya más cosas escondidas. Las dos comenzaron a explorar el jardín con atención redoblada. El silencio era interrumpido únicamente por el sonido de las hojas al moverse y las piedras al ser levantadas. Fue Esperanza quien encontró la siguiente pista. Bajo un arbusto cubierto de flores amarillas, había una pequeña lata de metal oxidada. ¿Crees que esto sea importante?, preguntó, entregando la lata a Rosa. Rosa abrió la lata con cuidado, revelando un pedazo de papel enrollado y amarillento por el tiempo. Al desenrollarlo, encontró una dirección escrita en una caligrafía que no era de Miguel.
Debe ser de Mateo, dijo Rosa, sosteniendo el papel como si fuera un tesoro. La dirección indicaba una casa sencilla en un barrio lejano de la ciudad. Él dejó esto para Miguel, o tal vez para mí, concluyó Rosa, sintiendo que el siguiente paso estaba claro. De regreso en la casa, Rosa y Esperanza comenzaron a planear el viaje. Rosa, quien normalmente dudaba en salir de su zona de confort, ahora parecía impulsada por una fuerza que ni siquiera ella comprendía del todo. Si Mateo tiene las respuestas, no puedo perder tiempo, dijo Rosa mientras doblaba cuidadosamente las cartas y las guardaba en la caja de metal. Esperanza, siempre práctica, preparaba lo necesario para el viaje. No sabemos qué encontraremos allí, pero una cosa es segura, descubrirás más de lo que esperas, Rosa. Y pase lo que pase, estaré contigo, dijo mientras colocaba una botella de agua en la bolsa. Rosa sonrió por primera vez en horas. Gracias, Esperanza. No podría hacer esto sin ti. La noche cayó, y Rosa permaneció despierta durante horas, mirando las cartas. Las palabras de Miguel resonaban en su mente, mezcladas con el nombre de Amorina. La conexión entre ellos parecía más fuerte que nunca, pero Rosa sabía que necesitaba encontrar a Mateo para comprender la verdad. Finalmente, al quedarse dormida, sus sueños estuvieron llenos de imágenes del jardín, las cartas y Miguel, que siempre parecía sonreírle, como si la estuviera guiando. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomando en el horizonte, Rosa y Esperanza tomaron la carretera rumbo a la ciudad. El trayecto era largo, pero Rosa estaba decidida. La dirección en el papel parecía latir en su mente, prometiendo respuestas que podrían cambiar todo lo que sabía sobre Miguel y sobre sí misma. El viaje hacia la ciudad fue largo y silencioso. Rosa y Esperanza avanzaban por el camino, cada una inmersa en sus propios pensamientos. La dirección escrita en el papel descansaba sobre el regazo de Rosa, como un recordatorio constante de que las respuestas estaban cerca, pero aún fuera de alcance. El movimiento de los vehículos y el sonido monótono del motor parecían hipnotizar a Rosa, hasta que Esperanza, intentando romper el silencio, dijo, ¿estás lista para lo que puedas descubrir, Rosa? Podría ser más complicado de lo que imaginamos. Rosa suspiró, sin apartar la mirada del paisaje que pasaba por la ventana. No sé si estoy lista, Esperanza. Pero ya no puedo retroceder. Necesito entender quién era Miguel, completamente. Esperanza asintió, percibiendo la profundidad en las palabras de su amiga. Eres más fuerte de lo que piensas. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntas. A pesar del consuelo que ofrecían las palabras de Esperanza, Rosa no podía evitar el nerviosismo que crecía en su pecho. Al llegar a la dirección indicada, encontraron una pequeña casa de fachada sencilla, con la pintura descascarada en los bordes. El jardín del frente parecía abandonado, con malezas que invadían el espacio donde alguna vez florecieron rosas y margaritas. Rosa bajó del coche lentamente, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su garganta. Esperanza la siguió, observando el lugar con cierta desconfianza. ¿Estás segura de que es aquí?, preguntó, pero Rosa ya estaba caminando hacia la puerta. Tras dudar unos segundos, Rosa tocó la puerta de madera desgastada. El sonido resonó en el interior de la casa, pero nadie respondió. Impaciente, Esperanza volvió a golpear, esta vez con más fuerza. Después de unos instantes, se escucharon pasos lentos. La puerta se abrió, revelando a un hombre de aspecto envejecido, con cabello canoso y ojos profundamente marcados por arrugas. Era alto, pero su postura encorvada reflejaba el peso de los años. «¿Mateo?», preguntó Rosa, con voz baja y vacilante. El hombre frunció el ceño, como si intentara reconocer a las dos mujeres. «¿Quién pregunta?», respondió con una voz ronca y cautelosa. Rosa respiró hondo antes de contestar. «Mi nombre es Rosa. Estuve casada con Miguel. Él te mencionó en las cartas que dejó». Los ojos de Mateo se abrieron ligeramente al escuchar el nombre de Miguel y retrocedió un paso, como si lo hubiera golpeado un recuerdo doloroso. «Pasen», dijo Mateo, abriendo la puerta completamente. El interior de la casa era modesto, pero limpio, con muebles antiguos y un ligero aroma a madera quemada.
Rosa y Esperanza se sentaron en un pequeño sofá, mientras Mateo se acomodaba en una silla cercana, aún evaluando a las visitantes. No escuchaba el nombre de Miguel desde hace años, comenzó, rompiendo el silencio. ¿Qué quieren de mí? Rosa colocó el diario de Miguel y las cartas sobre la mesa. Encontré esto en el jardín que él cuidaba. Tu nombre estaba en las notas. Necesito entender quién era Miguel antes de conocerme. Necesito saber qué escondía. Mateo miró los objetos sobre la mesa, pasando la mano por su rostro como si intentara ordenar sus pensamientos. Conocí a Miguel hace muchos años, comenzó, con una voz cargada de nostalgia. Era un hombre apasionado por ese jardín, pero también cargaba con un gran peso. Amorina, ella era el motivo. Rosa sintió que el aire le faltaba al escuchar nuevamente ese nombre. ¿Quién era Amorina?, preguntó, con un hilo de voz. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, como si responder requiriera un esfuerzo considerable. Amorina fue el primer gran amor de Miguel. Se conocieron cuando eran jóvenes, y el jardín era su lugar. Pero el destino fue cruel. Ella tuvo que irse, dejando a Miguel con el corazón roto y un vacío que nunca logró llenar por completo, explicó Mateo, con la mirada fija en un punto distante. Rosa escuchaba atentamente, pero sentía un dolor palpable en el pecho. Pero Miguel siguió adelante. Te conoció a ti, Rosa. Y puedo decir, sin lugar a dudas, que tú fuiste el mayor regalo de su vida, continuó Mateo, como si intentara aliviar el peso de sus palabras anteriores. El jardín seguía siendo un recuerdo del pasado, pero él siempre decía que su presente eras tú. Rosa sintió como las lágrimas recorrían su rostro, pero no intentó detenerlas. Las palabras de Mateo parecían sinceras, pero al mismo tiempo dejaban más preguntas sin respuesta. ¿Y estas cartas, por qué las guardó todas? ¿Por qué nunca me habló de Amorina?, insistió Rosa, decidida a descubrir toda la verdad. Mateo respiró hondo antes de responder. Miguel tenía miedo. Miedo de que no entendieras que su pasado no disminuía el amor que sentía por ti. Las cartas eran una forma de lidiar con esa parte de él, pero nunca tuvo el valor de abrirse por completo. Esperanza, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Y tú, Mateo, cuál era tu papel en todo esto? ¿Por qué Miguel te mencionaría en las cartas? Mateo la miró, sorprendido por la pregunta directa. Yo era solo el jardinero, alguien que ayudaba a mantener el lugar. Pero también era el confidente de Miguel. Él necesitaba a alguien con quien desahogarse, alguien que entendiera el valor de ese jardín y lo que representaba. Rosa sintió una mezcla de alivio y frustración. Las palabras de Mateo aclaraban muchas cosas, pero también dejaban lagunas. ¿Amorina está viva?, preguntó sin rodeos. Mateo dudó antes de responder. No lo sé. Se fue hace muchos años y nunca volví a saber de ella. Pero si buscas respuestas, tal vez las encuentres en las cartas o en el mismo jardín. Miguel dejó más pistas de las que imaginas. Rosa miró el diario y las cartas, sintiendo que aún quedaba mucho por descubrir. Mateo se levantó y sacó un pequeño sobre de un cajón cercano. Miguel me pidió que guardara esto para ti. Dijo que, algún día, vendrías buscando respuestas. Rosa tomó el sobre con manos temblorosas, agradeciendo en silencio por otra pieza del rompecabezas. Mientras salían de la casa de Mateo, Rosa sentía una nueva determinación crecer dentro de sí. El sobre parecía latir en su mano, como si guardara secretos que podrían cambiarlo todo. ¿Qué crees que hay ahí dentro?, preguntó Esperanza mientras caminaban hacia el coche. Rosa suspiró, mirando el papel envejecido. No lo sé, pero estoy lista para descubrirlo. Rosa y Esperanza regresaron a la casa de Miguel en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos. El pequeño sobre, ahora guardado con cuidado en la bolsa de Rosa, parecía pulsar como un corazón vivo, llevando consigo secretos que podrían cambiar todo lo que sabía sobre su esposo. El camino de vuelta fue más lento de lo esperado. Los árboles al borde de la carretera proyectaban sombras largas, y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto era casi hipnótico. Cuando llegaron, el crepúsculo teñía el cielo con tonos de naranja y púrpura.
Rosa colocó la bolsa sobre la mesa de la cocina y se sentó en su silla favorita, mientras Esperanza encendía las luces y preparaba 2 tazas de té. ¿Lo abrirás ahora?, preguntó su amiga, con un tono mezcla de curiosidad y preocupación. Rosa suspiró, mirando el sobre como si fuera un objeto sagrado. Sí, pero necesito prepararme. Es como abrir una puerta a algo para lo que tal vez no estoy lista. Esperanza arrastró una silla y se sentó junto a Rosa, colocando una mano en su hombro. Rosa, pase lo que pase, recuerda lo que dijo Mateo. Tú fuiste el regalo de Miguel. Nada de lo que hizo en el pasado cambia eso. Rosa asintió, respirando profundamente antes de tomar el sobre. Sus manos temblaban ligeramente mientras deslizaba los dedos por el borde desgastado, finalmente rompiendo el sello con cuidado. Dentro del sobre había 3 objetos, una carta, un pequeño mapa dibujado a mano y una foto. Rosa tomó primero la foto. Era una imagen en blanco y negro de Miguel, mucho más joven, sentado junto a una mujer que Rosa reconoció de inmediato, Amorina. Ambos parecían felices, casi radiantes, sentados en un banco que Rosa ahora sabía que estaba en el jardín. Su corazón se encogió al ver la sonrisa de Miguel, tan llena de vida, pero también tan distante del hombre que ella conoció. Esperanza miró por encima del hombro de Rosa y frunció el ceño. Es bonita. No se puede negar, comentó, tratando de no sonar insensible. Rosa colocó la foto sobre la mesa y tomó el mapa. Era una representación rudimentaria del jardín, con una marca en forma de X en la esquina derecha. Algo más escondido, murmuró Rosa, casi como un desahogo. Finalmente, abrió la carta. La caligrafía de Miguel, familiar y meticulosa, llenaba la página con palabras que parecían resonar en el silencio de la cocina. Mi Rosa, si estás leyendo esto, es porque el destino nos ha separado, pero mi amor por ti nunca ha cambiado. Hay algo que necesito que entiendas. El jardín no es solo un lugar de recuerdos, es un símbolo de lo que fuimos y de lo que podemos ser. Lo que encontrarás ahí no es solo una parte de mí, sino una parte de nosotros. Rosa cerró los ojos, dejando que las palabras de Miguel la envolvieran. El tono de la carta era una mezcla de confesión y esperanza, como si él supiera que Rosa enfrentaría una tormenta, pero creyera que saldría más fuerte. Él sabía que esto me dolería, dijo Rosa con la voz quebrada. Esperanza sostuvo su mano. Pero también sabía que necesitaba saberlo. Rosa, eres fuerte. Siempre lo has sido. Decidida a descubrir lo que Miguel había marcado en el mapa, Rosa tomó una linterna y un par de guantes. ¿Vamos al jardín ahora?, preguntó Esperanza, arqueando una ceja. Rosa asintió, con la mirada fija en la puerta de la cocina. No podré dormir sabiendo que todavía hay algo escondido allí. Aunque dudosa, Esperanza tomó su abrigo y siguió a su amiga hacia afuera. El aire de la noche era fresco, y el jardín parecía diferente bajo la luz de la linterna. Las sombras creaban formas casi irreales, pero Rosa ignoró la incomodidad y se enfocó en el mapa que sostenía en sus manos. Siguiendo la marca, llegó a la esquina derecha del jardín, donde un pequeño arbusto crecía de forma casi descontrolada. Es aquí, dijo, señalando el lugar. Esperanza tomó una pala que encontraron en el cobertizo de herramientas y comenzó a cavar. Después de unos minutos, escucharon el sonido metálico de algo al ser golpeado. Rosa se arrodilló rápidamente, apartando la tierra con las manos. Lo que emergió fue una caja de madera similar a la que había encontrado antes, pero esta vez más desgastada, como si hubiera estado enterrada durante muchos años. Rosa abrió la caja con cuidado, revelando más cartas y un objeto que capturó su atención de inmediato, un broche con forma de flor. Rosa sostuvo el broche, notando los detalles intrincados y una pequeña inscripción en la parte posterior, siempre tuya, A. Su corazón se encogió al leer las palabras, pero sabía que debía continuar. Entre las cartas, una en particular llamó su atención. Estaba escrita por Amorina, y el tono era tan íntimo que Rosa casi se sintió como una intrusa al leerla. Miguel, siempre serás mi primer amor, pero entiendo que nuestro tiempo juntos fue robado por el destino. Sé feliz, donde sea que estés.
Rosa cerró la carta, sintiéndose al mismo tiempo aliviada y aún más intrigada. Esperanza, que leía por encima de su hombro, comentó, parece que ella dejó ir a Miguel. Tal vez eso significa que él también pudo seguir adelante. Rosa miró el broche nuevamente, sintiendo que la pieza cargaba más que un simple significado simbólico. Mientras regresaban a la casa, Rosa decidió que necesitaba organizar todo lo que había descubierto. Las cartas de Miguel, las fotos, el diario y ahora las palabras de Amorina formaban un mosaico complejo, pero aún incompleto. Hay algo que todavía no está claro. Amorina pudo haberse ido, pero nunca dejó de estar presente en la vida de Miguel, dijo Rosa, colocando el broche junto al sobre en la mesa. Esperanza cruzó los brazos, observando a su amiga con atención. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Crees que vale la pena seguir explorando el pasado? Rosa miró a su amiga con una sonrisa melancólica. No tengo opción. Necesito saberlo todo. Por más que duela, es la única manera de entender quién fue realmente Miguel y, tal vez, encontrar paz. La noche transcurrió lentamente, y Rosa apenas pudo dormir. Las imágenes de Amorina, Miguel y el jardín seguían llenando su mente, como piezas de un rompecabezas que aún no sabía cómo ensamblar. El amanecer trajo consigo un cielo despejado y el suave aroma de tierra húmeda en el jardín. Rosa se sentó en la mesa de la cocina, observando los objetos que habían sido revelados la noche anterior. Las cartas, el broche, el diario y el mapa formaban un escenario de recuerdos y misterios que ahora entendía como esenciales para comprender a Miguel. Su corazón estaba más tranquilo, pero la determinación de descubrir la verdad permanecía firme. Esperanza apareció en la cocina con 2 tazas de café humeantes. ¿Ya decidiste cuál será el próximo paso?, preguntó, colocando una taza frente a Rosa. Su amiga tenía el cabello aún despeinado, pero su mirada era tan aguda como siempre. Rosa sostuvo el broche, pasando el dedo por la inscripción. Necesito saber más sobre Amorina. Algo me dice que todavía faltan piezas. Mientras reflexionaban sobre el próximo movimiento, una idea comenzó a tomar forma en la mente de Rosa. Mateo mencionó que Amorina se fue, pero no sabemos a dónde. Tal vez dejó algo en el jardín o incluso con alguien en el pueblo. Esperanza asintió con la cabeza. Volvamos con doña Camila. Ella parecía saber más de lo que dejó entrever. Las 2 se prepararon rápidamente y tomaron el coche rumbo al pueblo. La casa de doña Camila parecía aún más acogedora esa mañana, con las macetas de flores brillando bajo el sol. Camila las recibió con una sonrisa amable, pero pronto notó la expresión seria de Rosa. ¿Encontraron algo, verdad?, preguntó mientras las guiaba a la sala. Rosa mostró el broche y la carta de Amorina, observando atentamente la reacción de Camila. La anciana frunció el ceño al ver los objetos. Recuerdo ese broche. Amorina siempre lo llevaba consigo. Era una especie de talismán para ella. Decía que representaba algo especial entre ella y Miguel. Camila hizo una pausa, como si estuviera reuniendo el valor para continuar. Pero hay algo que deben saber sobre Amorina. El tono de Camila cambió, y Rosa sintió que el estómago se le revolvía de ansiedad. Amorina no se fue por decisión propia. Tuvo que dejar a Miguel porque estaba gravemente enferma. Eso fue lo que la alejó de él. No quería que él la viera deteriorarse, así que prefirió irse sin dar muchas explicaciones. Las palabras de Camila cayeron como una piedra sobre el corazón de Rosa. Esperanza rompió el silencio. ¿Entonces Miguel nunca supo eso? Camila negó con la cabeza. No. Él creía que ella lo había abandonado. Amorina intentó protegerlo del dolor, pero terminó creando un abismo entre ellos que nunca se llenó. Rosa miró el broche nuevamente, sintiendo que cargaba más que recuerdos, era un símbolo de sacrificio y amor. De vuelta en la casa, Rosa se sentó en el jardín, ahora viendo el espacio de manera diferente. Las flores, el banco, el aroma de la tierra, todo parecía un homenaje a lo que Miguel y Amorina compartieron, pero también a lo que Miguel había encontrado con ella. Rosa comenzó a darse cuenta de que el jardín no era solo un lugar de recuerdos del pasado, sino también un símbolo del amor que Miguel había construido con ella. Esperanza se sentó junto a Rosa,
entregándole una nueva taza de té. ¿En qué piensas?, preguntó con un tono más suave de lo habitual. Rosa sonrió levemente. Pienso que Miguel era un hombre más complejo de lo que imaginaba. Intentó equilibrar dos partes de su vida, el amor por el pasado y el amor por el presente. Y, de alguna manera, lo logró. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Rosa tomó una de las cartas de Miguel y comenzó a leerla en voz alta para Esperanza. Era una de las últimas cartas, escrita con un tono de despedida. Rosa, si el jardín te trajo hasta aquí, es porque entendiste que la vida está hecha de piezas que no siempre podemos juntar. Pero tú eres el centro de mi rompecabezas, lo que mantiene todo unido. Las lágrimas de Rosa corrieron silenciosamente mientras leía. Sentía como si Miguel estuviera a su lado, sosteniendo su mano. Esperanza, emocionada, rodeó a su amiga con un brazo. Encontraste tu respuesta, Rosa. ¿Y ahora, qué harás con ella? Rosa respiró hondo, sintiéndose más liviana que nunca. Cuidaré de este jardín. Es la memoria viva de todo lo que fue Miguel. Y, sobre todo, es nuestro. Rosa pasó los días siguientes restaurando el jardín con un nuevo propósito. Junto a Esperanza, plantó flores en los lugares que estaban vacíos, reconstruyó el banco bajo el gran árbol y colocó el broche de Amorina en un pequeño marco, como símbolo de reconciliación con el pasado. El trabajo era arduo, pero también terapéutico. Mientras trabajaba, Rosa sentía que cada planta que cultivaba era una forma de honrar no solo a Miguel, sino también a Amorina y al amor que él sentía por ella. Esperanza, siempre con una opinión, observaba a Rosa con admiración. Estás transformando este lugar en algo aún más hermoso de lo que era. Miguel estaría orgulloso. Al final de una tarde, mientras regaba las flores, Rosa vio algo que la hizo detenerse. Un pequeño capullo comenzaba a florecer en una de las plantas que había plantado con Miguel años atrás. La flor era de un color vibrante, algo que nunca antes había notado. Rosa se arrodilló junto a la planta y sonrió, sintiendo una conexión inexplicable. Esperanza, notando el momento, se acercó y puso una mano en el hombro de Rosa. Quizás es la manera de Miguel de decirte que estás en el camino correcto. Rosa rió, secando sus lágrimas. Tal vez. Pero lo más importante es que ahora siento que lo entiendo. Y eso me da paz. Con el jardín completo, Rosa decidió abrir el espacio para que los habitantes del pueblo lo visitaran. Quería que el lugar fuera un símbolo de amor, memoria y reconciliación. Poco a poco, el jardín se convirtió en un refugio para quienes buscaban consuelo y belleza. Un día, Mateo visitó a Rosa, trayendo consigo un pequeño regalo, una foto de Miguel en el jardín, con una sonrisa que Rosa conocía tan bien. Él estaría feliz de ver lo que has hecho aquí, dijo Mateo, entregando la foto con una mirada de respeto. Rosa colocó la foto en un lugar destacado, donde todos los que visitaran el jardín pudieran verla. El jardín se convirtió en un lugar de celebración. Rosa y Esperanza organizaban pequeños eventos, como tardes de lectura y encuentros para compartir historias. Rosa sentía que cada persona que pasaba por allí se llevaba consigo un poco de la esencia de Miguel, de Amorina y del propio jardín. Al final de un largo día, Rosa se sentó en el banco bajo el gran árbol, sintiendo el viento acariciar su rostro. Cerró los ojos y sonrió, sabiendo que, a pesar de todos los dolores y secretos, había encontrado la paz. El jardín ahora florecía, al igual que el legado de amor que Miguel había dejado. No te pierdas las próximas historias. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.